Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver un resumen del libro Finanzas Personales en Prácticos Sobrecitos. Varios writers me han pedido que hiciera un resumen de mi libro Finanzas Personales en Prácticos Sobrecitos. Y la verdad es que estaba un poco reticente a hacerlo, ya que no te puedo dar una crítica o valoración objetiva. Por eso, no te daré una valoración, lo que sí te daré es un resumen del libro. El libro está dividido en dos partes. La primera, enfocada a la parte más personal, donde casi no verás números. Y la segunda, dedicada a los aspectos financieros. Primera parte. La primera parte es un darse cuenta. Ya sabes que no me canso de decir que la parte más difícil de las finanzas personales no es la financiera, sino la personal. Por eso el libro comienza explicando todos estos aspectos personales que debemos mejorar para tener unas finanzas saludables. Aspectos como la relación que hay entre el ser, hacer y tener. Y la importancia que tienen nuestros pensamientos que dan origen a nuestras decisiones, que son las que afectan nuestra realidad. Los paradigmas que tenemos relacionados con el dinero y la connotación negativa que tiene el dinero. La importancia de la gratificación postergada, cómo afecta nuestra autoestima a nuestras finanzas y cuáles son las diferentes ideologías y maneras de pensar que diferencian a los que tienen dinero de los que no. También veremos temas como la necesidad de encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción y de probar diferentes cambios de estrategia cuando no estamos consiguiendo los resultados que esperamos. Luego veremos la importancia que tiene que le dediquemos tiempo a nuestras finanzas y aprendamos a gestionarlas. En esta primera parte te propongo un par de ejercicios para que puedas empezar a romper esos paradigmas y te atrevas a ver las cosas desde otra perspectiva. Segunda parte. Aquí es donde entramos en acción. Y esta segunda parte está dividida en 3 etapas. Una etapa de preparativos, una de organización y una última enfocada a crear tu plan. Cuando empezamos, generalmente en nuestra cabeza tenemos la fantasía de pasar de ni saber cuánto ganamos o gastamos o tenemos o debemos a tener unas finanzas maravillosamente perfectas de un día para el otro o de un mes para el otro. Lamento desilusionarte, pero no suele ser así. No es que estuvieras haciendo algo mal, luego lees un libro y empiezas a hacerlo todo bien y se solucionan todos tus problemas. Ojalá fuera así de fácil, pero el ser humano es mucho más complejo. Probablemente haya muchas cosas que no sepas o que te des cuenta que estabas haciendo mal, pero solo con ser consciente de eso no basta. Los cambios, sobre todo los grandes cambios, requieren de su periodo de adaptación. Primero tenemos que incorporar nuevos conocimientos y aprender a gestionar lo que ya tenemos para luego ir mejorando. Y estos grandes cambios implican cambios de hábitos, que eso ya es un reto en sí. Etapa 1. Preparativos. Aunque no te gusten los números, hay algunos conceptos financieros que tienes que tener claros para poder gestionar tus finanzas. Y en esta etapa empezamos por ver esos conceptos y luego nos enfocamos en definir cuál es nuestro objetivo y conocer nuestra realidad actual. Esto me gusta compararlo con un viaje. Si quieres llegar a algún destino, primero tienes que saber a dónde quieres ir. Luego tienes que ver en dónde te encuentras ahora mismo para luego poder trazar cuál es el mejor camino. Los ejercicios que te propongo en esta etapa son de autoconocimiento, para que conozcas tus números reales y puedas determinar tus metas financieras que son las que te llevarán hacia ese gran objetivo. Aquí es donde veremos las distintas herramientas que utilizaremos en este viaje. Herramientas como son el inventario o el balance para poder calcular nuestro patrimonio neto, los distintos modelos de flujo de dinero y el registro de gastos. Etapa 2. Organización. Una vez que hemos aprendido a utilizar esas herramientas, debemos crear el hábito para usarlas, aprendiendo a organizar el dinero que ya tenemos. Primero tenemos que masticar lo que tenemos en la boca antes de dar el siguiente bocado.
Sistema de sobres. En esta etapa es donde veremos cómo utilizar el sistema de sobres. Si bien es un sistema muy simple, al llevarlo a la práctica me he topado con muchos pequeños problemas. Por eso te voy contando cada uno de los problemas que he tenido, las soluciones que he probado que no me han funcionado y por qué no han funcionado para mí, así como las ideas que crearon las soluciones que finalmente sí funcionaron. Categorías. Una parte fundamental del sistema de sobres está relacionada con las categorías de gastos. Y si bien cada quien tendrá sus propias categorías dependiendo de sus gustos y situaciones personales, como una de mis writers que ha puesto una categoría exclusiva para chocolate. Además de esas categorías personales, hay otras que todos tenemos, sí o sí. Como también hay ciertas categorías que puede que al principio no las consideremos importantes, pero que todos deberíamos tener. Presupuesto. Comenzamos haciendo una estimación del presupuesto. En esta etapa se trata de pensar a principio de mes qué es lo que espero gastar, independientemente de si tengo dinero o no para pagarlo. No se trata de hacer grandes cambios todavía, sino de ser conscientes de lo que estamos haciendo ahora y empezar a gestionar nuestro dinero con propósito. Vemos cómo hacer un calendario de pagos y cómo lidiar con nuestros gastos hormiga en el caso de que no podamos eliminarlos. Etapa 3. Crea tu plan. En la primera etapa hemos tomado conciencia y hemos recopilado datos. En la segunda, hemos descubierto en qué nos gastamos el dinero y hemos aprendido a usar el sistema de sobres. Hemos ganado algo de práctica en calcular nuestra previsión de gastos, lo que nos sirve para administrar mejor nuestro dinero. Ahora ha llegado el momento de ajustar las tuercas y crear ese plan de acción a medida. En esta etapa veremos en profundidad el tema del ahorro, los distintos tipos de ahorros que hay, la importancia de tener un fondo de emergencia, las maneras de distribuir nuestros ahorros según nuestras necesidades, así como también encontrarás tips de ahorro y ejemplos con cosas que he probado y me han servido para ahorrar dinero. Inversión. En esta parte también vemos la importancia que tiene la inversión en nuestras finanzas. Si bien no soy experta en inversiones, te cuento en qué invierto yo y cómo lo hago, y qué cosas debes tener en cuenta a la hora de elegir una inversión. Deuda. Sin dudas, las deudas, si las tienes, son una parte muy importante de tus finanzas personales. Más allá de la cantidad que debas, lo que importa es que sepas cómo gestionar las deudas que tienes y cómo evitar generar nuevas deudas. Gastos e ingresos. Probablemente a estas alturas estés pensando, pero si ni siquiera me alcanza para pagar los gastos comunes, ¿de dónde voy a sacar yo dinero para ahorrar o para invertir? En esta parte del libro nos enfocamos en ese tema. Para tener dinero suficiente para ahorrar, para invertir y para pagar las deudas, además de los gastos de cada mes, tenemos que enfocarnos en la reducción de gastos y la generación de nuevos ingresos. Para esto debemos seguir trabajando en nuestras creencias y barreras mentales, porque debemos cambiar el chip y aceptar que el mercado laboral ya no es el que era. Nuestros padres nos criaron en una realidad diferente a la actual y nos enseñaron a desarrollarnos en esa realidad que hoy ya no existe. Debemos potenciar la creatividad que todos tenemos y ponerla a trabajar. Haciendo se aprende. Por muchos libros que leas, si no te pones manos a la obra y no pruebas y te pones en acción, nunca cambiará tu situación. Por eso, a lo largo de todo el libro irás encontrando ejercicios prácticos que te irán guiando en cada paso del camino para que crees tu plan a medida y para que puedas sacarle el mejor provecho a los recursos que tienes actualmente mientras sigues creciendo hasta conseguir los que te falten para lograr lo que quieres. Cuando me empecé a ocupar de mis finanzas, había ya leído un montón de libros sobre finanzas personales y de todos aprendí mucho, pero había algo que no había encontrado en ninguno. Y era que las historias de sus autores no resonaban conmigo. Sus realidades eran tan distintas a la mía que, aunque casi todos han empezado desde abajo,
Hoy en día todos ellos son multimillonarios y yo no me sentía identificada con ninguno. Cuando empecé a estudiar sobre finanzas personales, no lo hice con el objetivo de hacerme millonaria. Yo solo quería poder llegar a fin de mes tranquila y poder afrontar imprevistos y otros gastos sin tener que endeudarme, dormir tranquila por las noches, irme de vacaciones sin tener que preocuparme por cómo iba a ser para pagar el gasto al volver, y poco más. Y cuando pude conseguirlo, me di cuenta de que mi historia motivaba a otros, porque yo no era un gurú multimillonario, tan solo era una persona normal y corriente, con un sueldo normal y corriente como puede tener cualquiera. Y si yo había podido hacerlo, ¿por qué otros no podrían también? Otra de las cosas con las que me encontraba una y otra vez eran los paso a paso y las fórmulas infalibles. Los tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Y eso es algo que siempre me chocó un poco porque creo que cada uno de nosotros es diferente. Tiene personalidades diferentes, gustos distintos, creencias, ideologías, realidades, situaciones sociales, familiares, laborales y tantos otros factores que nos afectan de forma diferente, que nunca me terminé de creer esas fórmulas infalibles que aplican para todos por igual. Por eso en mi libro te cuento mi historia, lo que me ha funcionado a mí y lo que no me ha funcionado. Y si bien encontrarás un sistema, más que un paso a paso, es un esquema de los pasos que yo he dado y de las cosas que tú tienes que tener en cuenta para poder adaptar esos pasos a tu realidad. Se trata de aprender principios más que métodos, porque si entiendes los principios, puedes crear tu propio método. Pero si solamente copias el método de otro, sin entender los principios, no te va a funcionar. Debo decirte que escribir un libro no es tarea fácil, al menos si no eres un escritor y menos si no tienes experiencia. Y recuerdo que cuando lo estaba escribiendo me frustraba bastante cada vez que encontraba un error, ya que volvía a revisarlo todo y cada vez que lo hacía encontraba más errores. Parecía la historia sin fin. Y en ese entonces todavía trabajaba 40 horas semanales en una oficina y me pasaba las tardes y los fines de semana encerrada para poder terminar este gran proyecto. Sabía que por más empeño que yo le pusiera, no me iba a ser millonaria vendiendo libros. Pero lo que me motivaba a seguir era pensar que si tan solo una persona leía mi libro y a esa persona le hacía un clic en su cabeza, y gracias a eso, esa persona podía mejorar sus finanzas y tener una vida un poco mejor, ya merecía la pena todo el esfuerzo. Y cada vez que uno de mis writers me escribe un email o me pone un comentario en alguno de los videos y me cuenta su historia de cómo su realidad ha cambiado gracias a lo que han aprendido, ya sea en mi libro, en el blog o en este canal de YouTube, me da mucha satisfacción y me recuerda que lo que hago vale la pena. Por eso, con mucho orgullo puedo decir, misión cumplida. Si ya has leído el libro, te animo a que dejes tu punto de vista en los comentarios. Y si todavía no lo has hecho, ya te estás tardando. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.